buenas tardes, mi nombre es María Isabel Hernández Pascual y estoy cursando la materia de ética profesional. El día de hoy les voy a exponer acerca del tema de lo que es la ética profesional pedagógica. ¿Qué es la ética profesional pedagógica? Pues a lo largo del tiempo se ha desarrollado y se ha obtenido como un ámbito pedagógico dentro del sistema educativo. Esto se ha desarrollado dentro de las experiencias que han obtenido los maestros y alumnos. Esto se va se va construyendo dentro de un valor que es lo moral. Hay una pregunta muy importante y quisiera hablar acerca de esos temas. No solamente es una pregunta, sino que es lo que pasa hoy en día y lo que es la realidad. ¿Por qué es importante la educación de calidad? Y es posible si la educación no incluya la formación valoral. Ustedes se han puesto el por qué la educación de calidad no es posible si la educación no incluye la formación valoral. Esta es una pregunta que hoy en día nos hacemos nosotros como docentes y dentro de una institución. Hoy en día la escuela ha propuesto explicar la educación acerca de los valores, ya que es un punto o un término muy importante. Dentro de la educación o dentro de la institución se incluyen ciertos valores al alumno, como por ejemplo el valor de la responsabilidad. Si nosotros no, bueno, en sí los valores vienen desde casa. ¿Por qué? Porque los alumnos vienen con ciertos valores, van ya con un pensamiento crítico acerca de qué son los valores y en dónde se deben de inculcar. Pero es como dice la pregunta, ¿por qué la educación de calidad no es posible si la educación no inculca valores? Fíjense que también los valores sirven para los educadores. ¿Por qué? Porque asimismo tienen que aceptar como un derecho. Por ejemplo, el valor de la responsabilidad. Eso es un valor muy importante que hoy en día entra dentro de la institución y dentro del aula de clases. La responsabilidad es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque el niño va a tener la responsabilidad de hacer sus tareas, de entregar actividades dentro del aula de clases, de cierta actividad que el docente les pida. Y pues la responsabilidad del maestro es que uno tiene como responsabilidad enseñarle al alumno y que el alumno aprenda. Eso es tan sencillo. ¿Qué otra cosa? El respeto. El respeto ya en común en ciertas escuelas se ha perdido hoy en día. Pero ¿qué pasa? Dentro de una institución hay reglas y se tienen que respetar y una de ellas es el respeto con los docentes y otros docentes dentro de la institución. En el aula de clases, el docente pide respeto, que se respeten entre alumnos y entre maestros. ¿Por qué? Porque ellos son la autoridad ahí dentro. Eso es lo que pasa hoy en día y que hoy ya se conoce como un derecho. Entonces, la educación tiene ciertos valores a explicar, como por ejemplo, ya les di les di dos, que es que el respeto y la responsabilidad dentro del aula de clases y en la institución educativa. Otro punto muy importante que quisiera tocar es la teoría del desarrollo del juicio moral y sus explicaciones para la educación. ¿Por qué es importante esto? Porque ella se conoce como un desarrollo teórico, la cual se basa en el ámbito de la formación de valores, que es asimismo que se basa en el aspecto de la formación valoral. Esto corresponde al desarrollo del bien moral del alumno dentro del aula de clases. ¿Por qué es importante? Esta propuesta ha sido puesta por el autor muy importante que es Dewey. Él nos propuso esa teoría, que la formación es un ámbito de valores, ya que corresponde al desarrollo del juicio moral. Él lo propuso así. Hay otro autor muy importante, y esto lo hemos visto en ciertas materias,
Piaget. Piaget es un autor muy, muy importante dentro de la pedagogía. ¿Por qué? Porque Piaget trabajó fundamentalmente el aspecto cognitivo. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a basar dentro del desarrollo del alumno mediante su aprendizaje. ¿Esto qué quiere decir? Que se va generando al paso del tiempo y se va a ir desenvolviendo moralmente en la razón analítica. Pero Piaget se fundamenta más en el desarrollo cognitivo. Como ya les había dicho, es el desarrollo del niño. ¿Por qué? Porque el niño se va a ir desarrollando en ciertos aspectos de su aprendizaje. Por ejemplo, si un niño no aprende a leer, ¿qué hay que hacer uno como docente? Pues buscar ciertos métodos o ciertas estrategias para que el niño aprenda a desarrollar su ámbito de lectura y que él pueda tener una mejor facilidad de leer. Eso es el desarrollo del alumno dentro del aspecto cognitivo. Y esto es lo que sucede hoy en día. Los valores, la educación en valores es muy importante, como ya se los había mencionado al principio de esto. La educación en valores es conocido como un enfoque. ¿Por qué un enfoque? Porque busca la forma de manera respetuosa, el buscar o el basarse en el comportamiento del alumno en este caso. ¿Por qué? Porque muchas de las veces los alumnos no tienen un buen comportamiento dentro del aula de clases. Si la maestra le pide una actividad, y esto sucede hoy en día, cuando la maestra le pide una actividad al alumno, el alumno no la hace y no la hace. Y se aferra que no puede y que no puede. Entonces, eso es un valor de comportamiento, que el alumno no está haciendo la actividad que el docente le está pidiendo. Otra es que, por ejemplo, la maestra les pide una actividad en equipo y uno de los alumnos está haciendo su desorden, está platicando, está risa y risa y no está haciendo la actividad que les pidió la docente. Eso es el comportamiento dentro del aula de clases y eso se conoce como la educación en valores. Entonces, esto también tiene que abordarse dentro de la educación, de manera donde la enseñanza y el aprendizaje entran, como ya se los había mencionado y les di un ejemplo. La educación en valores promueve la tolerancia. ¿Qué quiere decir? Que esto ya es la defensa la defensa del derecho del alumno, porque es para crear, ¿cómo se dice? Crear y mejorar la tolerancia dentro del aula de clases. Entonces, pues sí es importante tener en cuenta estos aspectos. Bueno, hay un punto muy importante que también quisiera tocar dentro de este tema, que también entra dentro de la educación en valores. ¿Dónde nace la ética? ¿Alguna vez se han preguntado en dónde nace la ética? Pues miren, la ética es una rama de la filosofía. Es una rama de la filosofía la cual va a estudiar de manera la ética. Así de fácil y sencillo. Solamente se va a basar en la ética. Ajá. Aristóteles nos decía acerca de dónde nace la ética. Bueno, se dice que esto sucedió en la antigua Grecia. La ética nació en la antigua Grecia y es algo que muchos de nosotros no sabemos ni de dónde nace la ética. Nace de la antigua Grecia. ¿Por qué se hizo? Porque se basó en las conductas morales que teníamos nosotros como seres humanos. Por eso es que Aristóteles decidió crear la ética. Por eso él puso dónde nace la ética y él la hizo. Y la hizo dentro de la antigua Grecia, basándose en las conductas del ser humano que tenía la ética social con las demás personas, se podría decir. Por ejemplo,
Nuestro comportamiento, como ya les había dicho, las conductas morales. Muchas de las veces no somos buenos teniendo una buena conducta. Entonces, pues ya les había dado el ejemplo de los niños que a veces no obedecen, no hacen lo que el maestro les pide. Entonces hay que buscar estrategias o metodologías para que el niño pueda tener un mejor desenvolvimiento dentro del ámbito educativo. Bueno, ya como conclusión, ya como para cerrar este tema acerca de la ética profesional pedagógica, pues sí es importante porque la ética profesional pedagógica pues habla de la educación del alumno dentro del aula de clase, se podría decir. Pero no solamente se basa en eso, sino que se va a ir formando valores, más aparte de la responsabilidad. Y lo que es más importante es que se debe de trabajar más la responsabilidad, porque hoy en día hay muchos alumnos que ya no quieren trabajar. Por ejemplo, una maestra les pone una actividad o les deja una tarea y ya no la hacen. Y su respuesta es, y esto ha pasado muchas veces, en otra materia que tuve, yo puse un video acerca de los valores y mencionaba uno de la responsabilidad, que es hacer su tarea. ¿Por qué? Porque muchas de las veces dicen, yo no voy a hacer la tarea, porque mis papás le pagan para que usted me enseñe, no para que me torture y para que me deje tarea. Pero ¿saben por qué ellos dejan tarea a los docentes? Para que los niños vayan desarrollando su conocimiento, tengan más, capten más, agarren más conocimiento del que ya tienen, aprendan más, porque ya el día de mañana les preguntan, no sé, en tercero de primaria, ¿no? ¿Qué es para ti un dictado? ¿O qué es para ti un resumen? El niño no va a saber. ¿Por qué? Porque todo el papá le hace, o porque el papá no lo deja hacer la tarea, que porque es responsabilidad del maestro, cuando en realidad no es así. Entonces, pues sí, la educación de valores se está perdiendo hoy en día. Formar valores implica una neutralidad valoral. ¿Esto qué quiere decir? Que se puede resolver mediante la concepción pedagógica. Ajá, y didáctica. ¿Por qué? Porque es la formación y es el proceso de desarrollo que va a ir teniendo el alumno dentro de una evaluación. Nosotros, como docentes, y es una pregunta que yo voy a hacer, ¿qué evaluamos de los alumnos? ¿O para qué evaluamos? ¿Para qué evaluamos nosotros como docentes a los alumnos? ¿Para qué? Pues nosotros los evaluamos, le evaluamos su aprendizaje dentro del aula de clases. ¿Y qué es lo que evaluamos? Desde su comportamiento, actitudes y no recuerdo el otro, pero son tres puntos muy importantes. Pero esos dos son los más. ¿Por qué? Porque vamos a evaluar desde actitudes y comportamientos que tiene dentro del alumno dentro del aula de clases. Por eso es que vamos a ir formando valores dentro de la práctica pedagógica, se podría decir. Bueno, espero que les haya gustado este video. Muchas gracias.